¿Estás realmente preparado para el regreso de Jesús? A veces pensamos que tenemos todo bajo control, que hay tiempo de sobra, pero esta parábola nos recuerda algo muy importante. Cristo viene pronto. Las 10 vírgenes esperaban al mismo esposo, pero solo 5 de ellas estuvieron listas cuando Él llegó. Hoy descubriremos qué significa estar preparados y cómo mantener nuestra fe encendida hasta el final. Si quieres seguir aprendiendo más sobre las enseñanzas de Jesús, te invitamos a suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas de los próximos videos. Bendiciones a todos nuestros hermanos, sean bienvenidos a un nuevo capítulo más de Palabras que Transforman. Les damos las gracias a cada uno de ustedes que siempre nos han estado apoyando, hermano, con su like, con su suscripción, con los comentarios, con los compartidos que nos dan. Créanme que es de bendición para mi hermano José y para mí. Pero aún así, hermano, antes de empezar quiero invitarte a ti que estás viendo este video, que aún no estás suscrito, pues que te suscribas al canal. Aquí abajito le puedes dar a suscribirse y también activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos. Subimos covers, subimos análisis musicales, subimos enseñanzas, subimos mucha variedad de contenido. Entonces te invitamos a que te suscribas para que no te pierdas de ese contenido. En el episodio pasado mi hermano José estuvo compartiendo la parábola del hijo pródigo, hermano. Si no la has visto, te invitamos a que vayas y la veas. La puedes encontrar aquí arriba, te va a estar apareciendo el enlace, o también en la descripción puedes ir a verla. Sabemos que será de bendición para tu vida. Pero en este nuevo capítulo, hermano, a mí me toca hablar acerca de una de las parábolas más conocidas en el mundo cristiano. Estoy seguro que ahorita que te la diga, pues te va a sonar, porque muchas veces la hemos escuchado al menos una vez, hermano. Pero es muy común escuchar a algún pastor, algún predicador hablar acerca de esta parábola. La parábola que hoy vamos a analizar se llama la parábola de las 10 vírgenes. Y la podemos encontrar ahí en el Evangelio de Mateo 25, del 1 al 13. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como te dije, hermano, yo sé que esta parábola te puede llegar a sonar porque es de las más predicadas, hermano, es de las que más suenan en la iglesia, y es porque el mensaje que trae, hermano, va directamente hacia la iglesia. La parábola nos habla, hermano, acerca de un grupo de mujeres que eran 10. Nos habla acerca que este grupo de mujeres salieron con sus lámparas a recibir al esposo. Pero cuando estaban esperándolo, hermano, pues el esposo se retrasó. Y gracias a esto, hermano, las 10 mujeres, las 10 vírgenes, terminan por dormirse. Pero de repente, hermano, se escucha un clamor avisando que el esposo ha llegado. Pero cuando despiertan, hermano, para recibir al esposo, porque ya viene, la mitad de este grupo de mujeres, es decir, 5 mujeres, se dan cuenta que ya no tienen aceite para sus lámparas. Y estas 5 mujeres que se quedaron sin aceite, pues le piden aceite a las otras 5 que sí tenían extra. Pero estas 5 mujeres, hermano, que sí traían aceite, se negaron darles, hermano, para no poner en riesgo sus propias lámparas. Al final de todo, hermano, estas 5 mujeres que sí traían aceite le aconsejan a las otras 5 que es mejor que vayan a comprar más aceite para que no se pongan en riesgo las que sí traen como las que no traen. Pero cuando estas mujeres, hermano, fueron a comprar este aceite, ya era demasiado tarde. El novio ya había llegado. Entonces el novio, al llegar, encuentra a 5 mujeres con sus lámparas encendidas, y las otras 5 pues fueron a comprar aceite, hermano, no recibieron al esposo. Entonces el esposo, el novio, decide entrar a las fiestas con estas 5 mujeres que sí traían aceite y cerrar las puertas de la fiesta. Pero al poco tiempo, hermano, estas 5 mujeres que fueron a comprar aceite regresan y tocan la puerta para que les abran, pero este novio les dice: no las conozco. El mensaje que trae esta parábola, hermano, lo podemos encontrar al final de la parábola en el versículo 13, donde nos dice, hermano, que velemos porque no sabemos cuándo ni a qué hora vendrá el Hijo del Hombre. Con esto, hermano, claramente nos habla acerca del regreso de Jesús y cómo la iglesia debe de estar preparada, o cómo la iglesia debe estar velando, hermano. Y también, hermano, nos deja ver
una comparación entre dos tipos de personas, entre dos tipos de mujeres, unas insensatas y unas prudentes. Ahora sí, hermanos, sabiendo el contexto de la parábola, sabiendo ahora sí de qué trata la parábola, podemos pasar al análisis, hermano, y yo encontré, hermano, 5 puntos importantes en esta enseñanza. El primer punto que yo pude encontrar, mi hermano, son las 10 mujeres. Como les dije hace un momento, hermano, la parábola nos presenta a un grupo de mujeres, a 10 vírgenes, hermano, a 10 mujeres, donde la mitad se prepararon y la mitad no lo hicieron. Este grupo de mujeres, hermano, representa la iglesia y nos deja ver, hermano, que dentro de la iglesia existen estos dos tipos de personas. El primer tipo, hermano, las prudentes. En la parábola vemos, hermano, que este tipo de mujeres, a diferencia de las otras, se prepararon. Es decir, hermano, ellas llevaban aceite extra, hermano, que las ayudó a estar más seguras, hermano, cuando el novio se tardó. Este tipo de mujeres, hermano, prudentes, representan al creyente que está velando y se está preparando para el regreso de Jesús. La prudencia que estos creyentes tienen no solamente es de una inteligencia humana, hermano, es decir, no solamente son listos para prepararse, sino que es la dependencia del Espíritu Santo. Y más adelante, hermano, estaremos analizando dónde entra el Espíritu Santo en esta parábola. Pero yo le quiero leer algunos versículos que nos hablan acerca de esto. Vamos a leer ahí en Efesios 5:18. Sed llenos del Espíritu. También vamos a leer ahí en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. Estos versículos nos dejan en claro, hermano, que hay que estar llenos del Espíritu Santo, es decir, hay que estar preparados, hermano. El segundo tipo de personas, hermano, que nos presenta esta parábola son las insensatas. Este tipo de mujeres en la parábola son totalmente lo contrario a las otras 5, hermano. Estas mujeres insensatas, hermano, no tomaron sus precauciones. Es decir, no se prepararon lo suficiente, hermano, para un imprevisto o para algo que pudiera no estar planeado. Este tipo de mujeres representan a los creyentes nominales. Ese creyente o ese cristiano, hermano, que aparenta algo por fuera, pero que no lo es. Es decir, hermano, que siempre lo vemos en la iglesia, que sabemos que es cristiano, hermano, pero carece de la realidad del Espíritu Santo en su vida, hermano. El error, hermano, de estas personas es que viven su vida sin tomar en cuenta o sin pensar en que Cristo viene, hermano, y solamente son cristianos por un hábito, como si fuera algo social. Pero en realidad, hermano, en su vida diaria, en su mente, ellos no están esperando a Cristo, viven su vida como si fuera algo normal y no están pensando y no están preparándose, hermano, para el regreso de Jesús. Vamos allá a Mateo 15:8. Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Si somos imprudentes, insensatos o no nos estamos preparando, nos pone demasiado en riesgo. El segundo punto, hermano, que yo pude encontrar fue el tiempo. Sinceramente, hermano, este punto a mí me sorprendió porque yo no me acordaba que la parábola decía esto. Vamos a leer ahí en el versículo 5 y yo te lo quiero leer en la versión NBI. Y como el novio tardaba en llegar, a todas les dio sueño y se durmieron. Lo interesante de esto, hermano, es que tanto las mujeres prudentes como las insensatas terminaron por dormirse. Es decir, hermano, que todos podemos caer en ese cansancio de esperar a Jesús. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado Cristo ya se tardó en venir? O veámoslo también de esta manera, hermano. Muchos de nosotros vivimos como si nada. Es decir, hermano, estamos tan acostumbrados a vivir a nuestra manera que ya no nos acordamos que Cristo viene, hermano, y vivimos en un sueño espiritual. Vamos a leer ahí en 2 de Pedro en la versión NTV. En realidad, no es que el Señor sea lento para cumplir su promesa, como algunos piensan. Al contrario, es paciente por amor a ustedes. No quiere que nadie sea destruido, quiere que todos se arrepientan. Vamos a leer también ahí en 1 de Pedro 4:7. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Como les dije, hermano, estos versículos nos recuerdan que Cristo viene, que la hora está cerca, hermano, y que hay que estar despiertos, hermano. Hay que ser prudentes, hermano. Hay que estar preparándonos para el regreso de Jesús. Con esto, hermano, yo quiero pasar al tercer punto, que es el aceite. En la parábola, hermano, se nos habla que estas 10 mujeres, sin importar que fueran insensatas o prudentes, traían lámparas. Pero la clave, hermano, no está en las lámparas, sino en el aceite, porque ahí se desarrolla esta historia. El aceite, hermano, está directamente relacionado con la unción. Y quiero leerte algunos versículos, hermano, que respalden esto. Luego tomarás el aceite de la unción y lo derramarás sobre su cabeza y le ungirás. También vamos a leer ahí en 1 de Samuel 16:13. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos.
y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y por último, hermano, vamos a estar leyendo ahí en Isaías 61:1. El Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí, porque me ha ungido Jehová. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Con estos versículos, hermano, quiero mostrarles que el aceite estaba directamente relacionado con la unción. Y la unción, hermano, está directamente relacionada con el Espíritu Santo. Porque cuando ungían, hermano, no es que el aceite tuviera el poder, sino que era la representación del Espíritu Santo. Ahora, hermano, la parábola nos muestra que el aceite era indispensable en ese momento, hermano, para que las lámparas estuvieran encendidas. Y eso, hermano, es lo que nosotros necesitamos. Necesitamos ese aceite, esa unción, hermano, que mantenga nuestras lámparas encendidas. Vamos a leer ahí en Lucas 12:35 primero. Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas. También ahí en Efesios 5:18. No os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Y por último allí en Hechos 13:52. Y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Vemos, hermano, cómo el Espíritu Santo, hermano, es decir, el aceite, la unción, es necesario, hermano, para la vida del cristiano, hermano. Por último, hermano, pasemos a este cuarto punto, las bodas. Este último punto, hermano, creo que es muy claro. En un capítulo pasado, hermano, o en una enseñanza pasada, yo mencioné esto, que muchas veces, hermano, podemos encontrar en la palabra cómo comparan al reino de Dios con fiestas, con bodas o con cenas. Y en esta ocasión es lo mismo, hermano. Eso representa la boda de esta parábola, el reino de Dios. Vemos, hermano, que las mujeres que no se prepararon con más aceite, hermano, tuvieron que ir a comprar más, pero cuando regresaron ya era demasiado tarde, hermano. Las puertas habían sido cerradas, las bodas ya habían empezado y tuvieron que cerrarles la puerta. Esto es algo muy importante, hermano, porque como vimos, las mujeres representan a la iglesia, hermano. Pero esto nos deja ver, hermano, que esas personas que no se prepararon no entrarán a esas bodas. Yo quiero leerte algunos versículos que nos hablan de esto. Gocémonos y alegrémonos y demos gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. También te quiero leer ahí en Mateo 17:21 al 23. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartados de mí, hacedores de maldad. Estos últimos versículos, hermano, ahí en Mateo que leímos, se asemejan mucho a la misma situación que pasó en la parábola, ¿no? Estas mujeres que fueron por más aceite llegaron diciendo lo mismo, Señor, Señor, ábrenos. Y el novio, hermano, que representa al Señor, les dijo lo mismo, no las conozco. Y para terminar, hermano, quiero leerte este versículo que encontramos al final de la parábola. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Como les dije, hermano, esta parábola, hermano, el mensaje de esta parábola es para toda la iglesia, hermano. Es directamente para la iglesia, tanto para el hermano que va empezando, que apenas está empezando a asistir a la iglesia, como para el hermano que lleva años en la iglesia, hermano. Y el mensaje, hermano, es que Cristo ya viene y hay que estar preparados, hermano. Este último versículo, hermano, como les dije al principio, nos deja ver el mensaje, el principal mensaje de esta parábola. Nos deja claro que no sabemos cuándo va a venir el Señor, pero nos aconseja, hermano, que estemos preparándonos y que estemos velando, porque muchos de nosotros, hermano, vivimos como las mujeres insensatas. Sabemos, hermano, que el novio viene, sabemos que Cristo viene, pero no nos estamos preparando. Y cuando Cristo ya venga, hermano, haremos lo mismo que las mujeres insensatas. Nos daremos cuenta que no estuvimos preparados, que no tenemos ese aceite extra, y vamos a ir a querer comprar y vamos ahora sí a querer prepararnos, pero va a ser demasiado tarde, hermano. Las puertas se nos van a cerrar y no vamos a poder entrar a esas bodas del Cordero. Ahora, hermano, yo te invito a pensar y que te preguntes, hermano, ¿en cuál grupo estoy yo? ¿Soy como las mujeres insensatas que no se prepararon? ¿O soy como las mujeres prudentes, hermano, que se prepararon, que tomaron sus precauciones, que estuvieron velando? Yo te invito, hermano, a que reflexiones. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estamos viviendo? ¿Estamos viviendo preparándonos? ¿Estamos velando, hermano? ¿Estamos siendo prudentes? ¿Estamos viviendo, hermano, pensando y confiando en que Cristo viene? ¿O estamos viviendo solamente, hermano, como si nada? Viviendo la vida normalmente, sin tomar en cuenta, sin recordar que Cristo está a nada, hermano, de regresar. Yo te dejo, hermano, con estas preguntas, con esta reflexión, hermano. Espero que haya sido de bendición esta enseñanza
Si llegaste hasta este punto del video, te invitamos a que te suscribas, a que nos comentes qué te pareció, hermano. Y eso sería todo, hermano, por este capítulo. Espero que haya sido de bendición y nos vemos en otra siguiente enseñanza, en otro siguiente capítulo de Palabras que Transforman. Dios te bendiga, hermano.